A ver, voy a pintar, si me confirma, señorita, si es que se nota lo que estoy pintando. Sí, se logra ver. Listo, muy bien. Entonces, fíjense acá. Yo les dije al inicio, ¿no? Que es necesario conocer este modo ventilatorio, el espontáneo, y es necesario conocer eh, los tipos de ventilación. Entonces, ya conocemos tipo de ventilación controlada, asistida, asistida controlada y el espontáneo, ¿no? Las ventilaciones. Entonces, una vez que ya conocemos, ya tenemos este conocimiento, vamos a hablar sobre el destete. ¿Qué es el destete? El destete de la ventilación mecánica tiene que ver con la presión negativa del paciente. Miren este concepto, miren. Ustedes saben que los pulmones tienen una pleura visceral, que es esta de aquí. Fíjense, esta de color guinda es una pleura visceral, es un tejido que está íntimamente con los pulmones. Pero tenemos otra pleura, que es esta de aquí, que es la pleura parietal. Esta de aquí es la pleura visceral y esta es la pleura parietal. En el espacio entre estas pleuras hay presión negativa. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué hay presión negativa? Imagínense ustedes en el baño, en su baño, ¿no? A veces, no sé si han visto esos chupones, esos colgadores que tienen una especie de chupón, que se pegan rápidamente en la superficie de la mayólica. Ahora, ¿por qué se pegan? Gracias a una presión negativa entre ambas, en la mayólica y en el chupón, en ese colgador que tiene chupón. Por eso es que se pega, porque hay una presión negativa en ese espacio así, entre ambas hay una presión negativa. Esa misma presión existe a nivel de pleura. Existe una presión negativa, está como una succión entre ambas pleuras. Eso le permite a los pulmones, primero, generar esa presión negativa y segundo, gracias a la retracción elástica del diafragma, aquí está el músculo diafragma, este de acá por si acaso de color rojo, este es el músculo diafragma, este de acá. Gracias a que se contrae ese músculo, genera mayor presión negativa a nivel pleural. Por eso decimos que, no sé si han escuchado ustedes, la ventilación natural está bajo presión negativa. Es como una jeringa, ¿no? Que tú succionas y jala todos los pulmones hacia abajo y jala aire, ¿no? Ese es el concepto de presión negativa. ¿Se ha medido la presión negativa? Sí se ha medido. ¿Y cuánto es la presión negativa? Fíjense acá, 5, -5, -5. Al inicio de la inspiración. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre hay presión negativa a nivel pleural. Al inicio de la inspiración es -5. Cuando nosotros inspiramos, hacemos esto, el esfuerzo inspiratorio crece más esa presión negativa. ¿A cuánto? A -7.5. En una inspiración normal. Ojo con este concepto, porque tiene que ver con destete más adelante. Inicia en -5, en una inspiración normal, -7, y cuando, por ejemplo, hay chicas que están enamoradas, suspiran, esa presión se hace más negativa, -10, -11. Haces una inspiración forzada, -20, -30, -40. Puede llegar a esa presión negativa en la inspiración. Y en la expiración retorna a su presión de ¿cuánto hemos dicho? -5. Siempre, siempre, siempre en el espacio pleural hay presión negativa, siempre, toda la vida. Tanto es así que, por ejemplo, cuando colocan un catéter venoso central, a veces un solo hincón en esta pleura, como es negativa, un solo hincón hace jala aire del exterior, ¿no? Acá, y este paciente cursa con ¿qué?
neumotórax, porque el aire ingresa. Porque basta un solo pinchón de esa pleura para que el aire ingrese y te genere así, en un segundo, nada más, ingresa el aire. ¿Por qué? Porque ahí hay presión negativa. Acuérdense de la jeringa, cuando tú succionas, ahí hay una presión negativa. Entonces siempre hay presión negativa. Entonces la ventilación natural está bajo la influencia de la presión negativa a nivel pleural, ¿no? Que acrecienta con la contracción del diafragma. En el, en el caso del ventilador mecánico es, ¿no? Este paciente, ¿no? Por alguna patología se le coloca un tubo y se conecta a ventilador mecánico. Entonces, este paciente está bajo la influencia de ¿qué? De la presión positiva. ¿Por qué? Porque el ventilador mecánico te brinda aire. Por ejemplo, programas volumen tidal 500 mililitros, ¿no? 500 mililitros le está dando al paciente. Entonces, el paciente tiene acá un diafragma que siempre se va a contraer porque nuestra ventilación natural, ¿no? Nuestro hecho es, perdón, para mantener la vida tenemos que ventilar, tenemos que respirar. Y un hecho natural es la contracción del diafragma, ¿no? Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene daño pulmonar, aquí está lleno de secreción purulenta, una neumonía, agua, edema, etcétera, se coloca un tubo y se coloca el ventilador mecánico, ya. Pero como les dije, nuestra ventilación natural nuestra acción natural es mantener la vida. Este diafragma constantemente está inspirando, expirando. Y si tú colocas un ventilador mecánico, eso no significa que el diafragma va a dejar de contraerse y generar presión negativa. ¿Qué es lo que se tiene que administrar? Midazolam, fentanilo o, en el peor de los casos, becuronio. Becuronio. ¿Para qué? Para bloquear a este diafragma, o sea, anular. Anulas al diafragma, anulas, ya no se contrae. ¿Y quién asume las ventilaciones? El ventilador mecánico. Este ventilador asume esas ventilaciones. Se deja llevar el paciente, ¿no? O sea, estás bloqueando la presión negativa que generalmente, naturalmente genera el diafragma, ¿no? La pleura, el espacio interpleural, con interferencia del diafragma. Entonces, si tú colocas midazolam, fentanilo en dosis altas o becuronio, bloqueas al sistema nervioso central y haces que no ventile, está en apnea. ¿Y quién asume? El ventilador mecánico. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo necesario hasta que se recupere, ¿no? Entonces, ya una vez que el paciente se ha recuperado, ¿qué cosa es el destete, el weaning? Es de la presión negativa que está el paciente, perdón, de la presión positiva que tú le has instaurado a ese paciente mediante sedación, has bloqueado la ventilación natural y ya se recupera ese paciente, es volverlo a su presión negativa natural. ¿Cómo haces? Disminuyes becuronio, suspendes becuronio, disminuyes analgesia, luego suspendes y haces que el paciente ventile por sí solo, porque eso es lo normal. Toda la vida, ¿no? El paciente no va a estar con un tubo, con ventilador, ¿no? Entonces, ¿qué es un destete? Weaning. Es el proceso de desconexión del ventilador mecánico mediante el cual el paciente asume de nuevo su respiración espontánea, ¿ya? Entonces, esa es la ventilación. Entonces, el weaning involucra la liberación del soporte mecánico, del ventilador mecánico, y termina en la remoción de la vía aérea, o sea, la extubación. Tenemos que extubar a ese paciente. ¿Para qué? Para que el paciente vuelva a su vida normal. Entonces, en el año 2005 hubo un consenso, ¿no? Trataron de clasificar el destete del ventilador mecánico en un destete fácil, weaning fácil o simple. Son aquellos pacientes que no tienen patología pulmonar, los más fáciles, ¿no? Conectaron por algún problema, un Guillain-Barré, por ejemplo, se recuperó y no tuvo infección, neumonía, se retira fácil. Un paciente neurocrítico,
tiene una lesión neuronal, o sea, TEC, pero los pulmones están sanitos. Si se conservaron así, el destete es más fácil, ¿no? En un winning difícil significa que el paciente se requiere hasta 3 pruebas de ventilación espontánea. Esa prueba vamos a ver ahora, la prueba de ventilación espontánea, y son aquellos pacientes que tienen patología pulmonar o cardíaca, EPOC, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca. Y el winning prolongado, este es lo más difícil de sacar a aquellos pacientes que requieren más de 7 días después de la primera prueba de ventilación espontánea. Esa prueba lo vamos a ver, ¿ya? Son aquellos pacientes igualito que tienen POC, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca. Ojo, los pacientes cardíacos, ¿qué tiene que ver un paciente cardíaco o qué tiene que ver el corazón, el sistema cardiovascular con los pulmones? Estos dos sistemas son como hermanos. Estos dos sistemas funcionan uno con otro. No se puede separar esa dupla, porque el sistema ventilatorio, el sistema respiratorio, capta el oxígeno y lo ingresa a la arteria. Ojo, el sistema respiratorio capta el oxígeno del ambiente, lo ingresa a la arteria. Entonces el oxígeno se tiene que transportar a la célula. ¿Y cómo se transporta? No va a ir caminando, ¿no? Sino que se transporta gracias a la influencia del sistema cardiovascular. El corazón funciona como una bomba, se contrae e impulsa esa sangre. Esa sangre que está cargada con oxígeno, esa hemoglobina que está cargada con oxígeno, el objetivo final es llevar a la célula, a la neurona, a todo el cuerpo, para que ese oxígeno se utilice. Y esa dupla corazón-pulmón actúan de forma así unida. Es una dupla. Entonces, si uno de los dos falla, entonces va a fallar en este caso el proceso del destete. Ojo, tengan en cuenta que el objetivo hemodinámico es llevar oxígeno a la célula. Cualquiera de los dos que falle no se va a lograr, por lo tanto falla el destete, ¿ya? Entonces hay una controversia, ¿no? Hay pacientes, la decisión es, o lo destetamos lo más rápido posible o demoramos el destete. O sea, estamos en un dilema diario cuando vamos a la UCI. ¿Este paciente ya necesita destete o todavía esperamos unos días más para el destete? Al primero se le denomina destete prematuro. Cuando tú destetas o extubas al paciente cuando no lo necesita, esto te produce un estrés respiratorio, fatiga, broncoaspiración, atelectasias, un estrés cardiovascular. ¿Por qué? Porque has retirado ese soporte ventilatorio prematuramente cuando todavía el paciente necesita soporte ventilatorio. Y en el caso de un destete tardío, o sea, cuando ese paciente ya has debido desconectar el ventilador, incluso extubar, pero lo estás continuando, porque tal vez para tu percepción todavía requiere ventilación mecánica, pero esto, un destete tardío te lleva a neumonías asociadas a ventilador mecánico, prolongas la sedación, por ejemplo, prolongas el uso del midazolam y el midazolam te lleva a un delirium. Hay incremento de costos por los días de hospitalización y el hecho de utilizar pseudoanalgesia. ¿Por qué te produce atrofia diafragmática? ¿Por qué te produce debilidad diafragmática? Porque acuérdate que el fentanilo, midazolam y el bromuro de becuronio hipoactivan al diafragma. O sea, el diafragma es un músculo que tiene que estar contrayendo, es un músculo. Entonces, si tú detienes la ventilación a nivel central, el diafragma va a estar paralizado o va a estar hipoactivo. Entonces se va a atrofiar. Es igual que, por ejemplo, alguna vez han visto a un paciente que tiene fractura de la tibia, entró a sala, le colocaron un yeso, ¿no? Después de la cirugía, está meses con el yeso. Le retiran el yeso, el músculo delgadito, hipotrofiado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no ha estado en contracción ese músculo. Ese músculo necesita contraerse. Es lo mismo que el diafragma necesita contraerse. Mientras más tiempo de ser analgesia,
Mientras más tiempo no trabaja ese músculo, se atrofia. Y va a ser más difícil el destete en este paciente por justamente ese problema diafragmático, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es el weaning o el retiro de la ventilación mecánica? Es proceso dinámico que consiste en liberar al paciente de forma progresiva del ventilador mecánico. En otras palabras, es pasar al paciente de una ventilación de presión positiva a instaurar o restituir su ventilación a presión negativa, natural del paciente. Entonces, aquí presten atención, porque de aquí ustedes pueden sacar como un checklist o un protocolo de extubación, o sea, de destete. ¿Cuándo ya tengo que iniciar ese destete en mi paciente? La enfermería lo puede hacer, lo puedes hacer, pero tienes que ver varios parámetros. Miren, primero, sabemos que, ¿por qué intubamos a un paciente? ¿Por qué se intuba y se coloca el ventilador mecánico? Porque este paciente tiene un problema pulmonar, por ejemplo, un ARS, síndrome de distrés respiratorio agudo, o tiene un síndrome de hipertensión endocraniana. Se le ha colocado el ventilador mecánico, un shock séptico, etc. Esa patología ha llevado a que coloquen el tubo y el ventilador mecánico. Entonces, este paciente, ¿en qué tipo de ventilación va a hacer? Va a estar frecuentemente controlada. ¿Por qué? Porque yo en un paciente con un TEC severo, yo no voy a permitir que este paciente ventile porque estás ahí haciendo trabajar a las neuronas y estás aumentando el consumo de oxígeno neuronal. Entonces yo quiero que este paciente descanse, que sus neuronas estén tranquilas, ¿no? Para que el daño neurológico no se acreciente. ¿Cómo yo logro que este paciente esté con ventilación controlada? Las ventilaciones sean controladas, o sea, que la máquina asuma esas ventilaciones con analgosedación. Ya dijimos, fentanilo, midazolam, ¿qué hacen a nivel del sistema nervioso central? Deprimen, ¿no? Deprimen el sistema nervioso central a nivel del tronco, en el sistema ventilatorio, el núcleo ventilatorio, y llevan al paciente a apnea. Al llevar a apnea, ¿quién asume la ventilación? La máquina, porque le estás programando una frecuencia respiratoria. Entonces, la máquina asume. Aquí necesita el paciente ventilación. Entonces, la primera etapa del weaning es cuando ya pasaron días, 6, 7 días, 8 días, 9 días, y siempre se tiene que valorar lo siguiente para iniciar el destete. La patología que llevó al paciente ya está resuelta o está controlada. Esa es la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? En el caso de un paciente ventilatorio, parámetros ventilatorios, el PAFI mayor a 200, ¿no? La compliance estática mayor a 40, lo normal es de 50 a 100, pero con 40 ya estamos bien. La resistencia menor a 12, o sea, lo normal ahorita, 2, 4, con el tubo, 7, 8, 10. Y la resistencia menor de 12, ya puedes decir que está bien, ¿no? Que ya podemos iniciar el destete. Tomografía de tórax, ¿no? En el caso de un paciente ventilatorio que ha tenido COVID, le toma, ¿no? Y la placa hay un compromiso de un 70%. Ahora que han pasado varios días, la tomografía de control hay un 30%, puede ser ya, ¿no? Cuando el PIB está bajo, 5. Parámetros ventilatorios evalúas, luego evalúas parámetros hemodinámicos. Acuérdense de este siamés, el pulmón con el corazón, hay una relación, pulmón con corazón. La PAN, si está mayor a 65 sin inotrópicos, es un buen indicador. Frecuencia cardíaca menor o igual a 90 es un buen indicador. Y otro parámetro que pueden ver ustedes es la ausencia de sepsis activa o la sepsis está controlada. La temperatura, si es mayor a 37.5 o está en hipotermia,
Hipertermia, hipotermia, son signos de SIRS, ¿no? Frecuencia cardíaca mayor a 90, si la frecuencia respiratoria está, acá es mayor a 20, ¿sí? Me he confundido acá, mayor de 20, o si tiene leucocitosis o tiene leucopenia, o sea, son signos de sepsis, de SIRS. Si el paciente está con sepsis, va a ser difícil, al inicio va a responder, ¿ya? Sí, el paciente está jalando, pero la misma sepsis lo va a hacer caer, lo va a hacer caer. Si no se identifica al paciente, no, tienes que descartar que tenga sepsis. Tienes que, con un hemograma revisas, tiene 20.000 de leucocitos. No, todavía no. Le vas a hacer cansar, decimos, ¿no? Un estrés cardiovascular al paciente, aumenta la frecuencia cardíaca y la sepsis, no, la sepsis tienes que controlar. Entonces, esa es la primera etapa, preguntarse, evaluar parámetros, ¿ya? Cuando ya has evaluado esos parámetros, puedes pasar ¿no? Disminuyes, ¿no? Primero retiras, o sea, cumple todos estos parámetros, no está con sepsis, tiene esos parámetros hemodinámicos adecuados, tiene buenos parámetros ventilatorios. ¿Qué es lo que toca? Retirar el bloqueante neuromuscular. Primero, si es que está con bloqueante, retiras el becuroni. Segundo, retirar la pseudoanalgesia. Primero sedación y analgesia también después, ¿ya? Para que despierte el paciente. O sea, pasas de un RAS de -3, que abre los ojitos, a -2, -1. Lo ideal es que esté con 0. Y las ventilaciones van a ser asistidas. Primero son controladas, luego asistidas controladas y luego son asistidas todas, ¿no? Porque el paciente ya está despertando, ¿no? Porque ya ese bloqueo que tenía a nivel central es retirado. Luego, ¿qué sigue? Vas a cambiar a un modo de presión soporte, un espontáneo, hemos dicho, ¿ya? Luego sigue la segunda etapa. Cuando ya ese paciente está con presión soporte, ¿qué dijimos? Vas a disminuir gradualmente la presión soporte. Si están 18, 17, 16, 15. ¿Quién te va a indicar esa disminución? El volumen tidal y la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Aquí ya el paciente, todas sus ventilaciones son espontáneas. Todas. Aquí ya retiras midazolam, propofol, que son sedantes, y puede quedarse todavía con fentanilo, pero vas en retiro progresivo. Y ya vas, si disminuye, por ejemplo, el fentanilo a 5 o 6, puedes ir evaluando Glasgow también, ¿ya? Entonces, después de esto, ¿qué sigue? Con una escala de coma de Glasgow mayor a 8, porque está con tubo, ¿no? Ya tienes que ver las pruebas de tolerancia al destete. Esto vamos a hablar, el índice de Tobin, presión de oclusión, son exámenes específicos con el ventilador. Luego de esto pasas a una prueba de ventilación espontánea, la que te decía al inicio, ¿no? Si tiene falla de 3 pruebas de ventilación espontánea, es un destete difícil. O es un destete prolongado cuando después de 7 días, ¿no? De la primera prueba de ventilación espontánea todavía sigue con fracasos. ¿Cómo se hace la prueba de ventilación espontánea? Lo vamos a hacer, pero para que quede acá, hay dos opciones. O colocas en presión soporte mínimas o colocas al paciente con tubo en T, ¿ya? Entonces, una vez que colocas a este paciente con presión soporte menor o igual a 8 o tubo en T, vas a darte cuenta si ese paciente está listo para la extubación, si es que no falla. Entonces, ¿cómo te das cuenta que está fallando? Cuando la frecuencia respiratoria es mayor o igual a 35, por más de 5 minutos. O sea, retiraste, colocaste tubo en T. El paciente, en vez de mantenerse con una frecuencia de 20, 18, sube 26, 27. Entonces, significa que necesita mayor soporte ventilatorio. La saturación de la hemoglobina menor de 90% con FiO2 de 40% significa que algo está pasando. Pues. O sea, necesita soporte, necesita del PIP, porque la oxigenación no se está dando.
incremento o disminución del 20% de la frecuencia cardíaca. Acuérdense que corazón y pulmón son siameses, necesitan uno del otro para llegar el oxígeno a la célula. Entonces, si el oxígeno, por ejemplo, ¿cómo es esto? Miren, a nivel celular, ustedes fíjense a nivel celular, fíjense una célula, necesita oxígeno para fabricar energía. Si no le llega oxígeno a esa célula, la célula, ¿qué va a decir? Al cerebro, mano, señor cerebro, me falta oxígeno, no me llega oxígeno, o me está llevando poco, no puedo fabricar energía. El cerebro dice, allá a los pulmones, ya a ver los pulmones que trabajen más, aumenta la frecuencia respiratoria para que ingrese mayor cantidad de oxígeno. Luego la célula dice, señor, todavía no me ha aumentado un poquito, pero todavía no, ya, corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿para qué? Para que llegue más oxígeno a las células, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, porque algunos dicen, ¿qué tiene que ver la frecuencia cardíaca con la ventilación, con la oxigenación tisular? Tiene que ver, tiene que ver. Por eso en una falla, intolerancia del destete, hay taquipnea y hay taquicardia. Y esa taquicardia te puede llevar a la hipertensión, ¿no? Porque acuérdense que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Entonces son una con otra, ¿ya? O el paciente está con agitación, ansiedad y aforesis, pues porque le falta el aire. Acuérdense que nosotros tenemos unos sensores a nivel pulmonar que captan la distensión. Si esa distensión es menor o limitada, igualito demandan al cerebro, cerebro, ¿qué pasa? No está llegando volumen, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces el cerebro aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la capacidad pulmonar, ¿no? Entonces ahí, como los alvéolos están todavía infectados y todo ello, no se logra la oxigenación adecuada y este paciente cae, pues, cae, entonces no, todavía no es hora de destete. Regresa o aumenta la sedación o vamos a ver qué se nos ha escapado, qué parámetros, ¿no? Que, por ejemplo, estará infectado, hay una infección escondida, ¿no? Tercera etapa. La tercera etapa es una vez que ya pasó, ¿no? Esta prueba de ventilación espontánea, positivo, o sea, bacán, sí, ya pasó. Entonces, vamos a la siguiente etapa. Ya se disminuyó la sedación. El paciente está con presión soporte de 8, la frecuencia cardíaca menor de 90, la frecuencia respiratoria en 17, 18. Ojo que ya no tiene sedación y está libre de fentanilo, ¿no? Entonces ya, o sea, ya el destete del ventilador mecánico ya se dio. No necesita soporte este paciente de ventilador. ¿Qué sigue? Extubar. Pero ojo acá, el hecho de que del destete del ventilador mecánico, el soporte ya se haya retirado y el paciente no necesite, acá hay un factor para la extubación. Ojo, el paciente tienes que valorar reflejos de protección de vía aérea porque vas a retirar el tubo y ese paciente va a ventilar espontáneamente, pero hay factores que, por ejemplo, tal vez el reflejo de tos todavía está suprimido, porque ¿cuáles son los reflejos protectores de vía aérea? La deglución y la tos. Si no hay tos, las secreciones de la boca pasan a la vía aérea y neumonía. Entonces no sirve de nada sacar ese tubo, ¿no? Entonces, valorar los reflejos de protección de vía aérea, la tos, que tenga un reflejo de tos, buen reflejo de tos. Secreciones bronquiales. ¿Y eso quién evalúa secreciones bronquiales? ¿El médico? Enfermería. Tú sabes cuánto de secreciones bronquiales, cuántas veces las aspirado y si te dice licenciada, extúbalo. Todavía no, doctor. Estoy expirándole 2 veces, en 2 horas la expiré 2, 3 veces. Todavía no. Y a ver, tos el paciente, tiene buen reflejo tu oxígeno, pero tiene bastante secreción, todavía no. Ese es un indicador de falla a la extubación. Y se hace una prueba de fuga.
nosotros podemos hacer, si te dice el médico, ya extúbalo, ya normal, le haces una prueba de fuga que vamos a ver ahora, hay una prueba cuantitativa, cualitativa, y finalmente llega la extubación, ¿ya? Entonces vamos a ver esa prueba de fuga, al final vamos a ver. Entonces, hay una prueba, ¿no? Que nosotros podemos hacer en el paciente con ventilador mecánico, que se llama índice de Young y Tobin. O en algunos ventiladores van a ver respiración rápida superficial o, ¿no? El IBS. En inglés está eso, ¿no? Entonces, ¿qué es fácil esta prueba? Es facilita. O sea, ¿qué vas a hacer aquí? Mira, vas a ver la frecuencia respiratoria y el volumen corriente expirado. Ya, solamente dos parámetros en un modo espontáneo. Esta, esta frecuencia, perdón, este volumen tidal de 312 vas a tener que convertirlo a litros, o sea, 312 entre 1000, ¿ya? 312 entre 1000 va a salir 0.32. Entonces vas a dividir frecuencia respiratoria entre el volumen corriente expirado, o sea, 34 entre 0.312. 109, ya, te salió 109. Entonces, el corte para identificar que el destete va a ser, o la extubación va a ser exitosa, tiene que salir menos de 105. Mientras más se aleje de 105 es mejor. Por ejemplo, 15, 50 es mejor. Destete exitoso. Si es 105 mayor, va a haber un fallo del destete. Esto de aquí, fallo del destete. ¿Ya? 105 mayor, fallo del destete. En este caso, fallo del destete. En un modo espontáneo, ojo, con mínima presión soporte. Este es el famoso índice de Young y Tobin. Y este índice es uno de los mejores índices que existen y el que está mejor validado. Tiene buena especificidad y buena sensibilidad. ¿Ya? Puedes hacer esa prueba. Por ejemplo, acá. ¿Cómo se hace esta prueba de índice de Young y Tobin? Miren. RSB. Fíjense aquí, en este ventilador. RSB. 58 dice, ¿no? ¿Cómo es? Como les dije, frecuencia respiratoria entre volumen tidal. Pero el volumen tidal tienen que convertir a litros. O sea, 23 entre 0.395. 58 me sale. Ahí está mi calculadora. Y aquí está 58, ¿no? En el ventilador. O sea, este ventilador te calcula aquí, 58. Hay otros ventiladores que no tienen este índice de Tobin en su software. Tú puedes calcular, al igual que yo estoy calculando ahorita manualmente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es un buen indicador, dices. Ah, es un indicador. Segundo ejemplo, miren, 491, ¿no? Aquí, por ejemplo. Fíjense, miren, tienes 41 de frecuencia respiratoria con una presión soporte de 8. Entonces, 41 entre 0.258, ¿cuánto sale? Saquen con su calculadora. Miren, 159, 158, 59. ¿Qué dice el índice de Tobin? 105. Mayor a 105, falla en el éxito del destete. Incluso no necesitas hacer índice de Tobin porque con una presión de soporte de 8, que ventile 41 y una frecuencia respiratoria, es lógico que es imposible de extubar a este paciente. Porque ¿quién ventila con 41? ¿Qué significa? Que necesita mayor soporte, ¿no? Ventilatorio.
Y se habla bastante de esta presión de oclusión, que es otro indicador también para que se suma para el destete. PO1. Van a escuchar en las visitas médicas, ¿no? Cuando el asistente, ¿ya le has medido el PO1? A presión de oclusión a los 100 milisegundos es facilito, no tienes que hacer mucho. Y acá dice, ¿qué es el PO1? Es la presión observada en la vía aérea a los 100 milisegundos después del inicio de un esfuerzo inspiratorio. O sea, el ventilador capta esa señal mientras se mantiene ocluida la válvula inspiratoria del ventilador. O sea, la válvula está cerrada y cuando el diafragma está haciendo un esfuerzo, los sensores del ventilador son tan sensibles que identifican esa presión antes de la apertura de la válvula. El rango normal es de 0 y -2. O sea, ahorita nosotros 0 y 2. Valores menores a -6 puede indicar que el paciente no está confortable. Incluso podría quedar exhausto durante la prueba de ventilación espontánea. O sea, -7, -8, -9, -10 significa que el paciente no puede tolerar. Entonces, algunos libros te dicen de 0 a -4 está bien. ¿Cómo se halla esto acá? La presión de oclusión. Solamente observar. O en algunos haces una maniobra. Miren, este ventilador. Solamente has observado aquí dice presión de oclusión 1. O sea, es -1, ¿no? Aquí está dándose. Entonces, en el otro ventilador, por ejemplo, el Hamilton, presión de oclusión, un truquito. La sensibilidad aquí está dada por flujo, por el mismo color, medio, ¿no? Rosado, ese color. Entonces, yo tengo que cambiar a una sensibilidad por presión, porque acá está sensibilidad por flujo. Tengo que cambiar a una sensibilidad por presión. Miren, cuando está por flujo, ¿qué es esto? Presión de oclusión. PO1. Aquí no capta. No capta. ¿Por qué? Porque el flujo está la sensibilidad está por flujo. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar a sensibilidad por presión. Y fíjense aquí, amarillo. ¿Y qué color es esta curva? Amarilla. Y esta curva es de presión. ¿Cómo he hecho eso? Simplemente he cambiado la sensibilidad. Y miren aquí, solamente observas 0.9. O sea, está bien, ¿no? Menos 0.9. Lo normal es de 0 a -2 hasta -4 puede ser ya confortable, pero 0.9 es excelente. O sea que es otro indicador que me va a decir, ah, no, este paciente tiene el diafragma tiene buena funcionabilidad del diafragma, por lo tanto me va a responder a una extubación, ¿no? Esas dos pruebas son las que se realizan en el ventilador mecánico, ¿ya? Y esta prueba lo tenemos que hacer antes de extubar. ¿Ya? Pruebas que garantizan la seguridad de la extubación. Hay las famosas pruebas de fuga, que es una prueba cuantitativa, prueba cualitativa. La prueba de fuga cuantitativa se da de la siguiente manera. ¿Qué van a hacer ustedes? Lavas cavidad oral, o sea, aspiras cavidad oral, ¿no? Luego, el paciente, sabemos que el paciente está en modo espontáneo, ¿no? Porque ya está incluso con una presión soporte de 7, tiene un buen volumen tidal, tiene una buena frecuencia respiratoria. ¿Qué vas a hacer? Si te dice el médico estuba, allá, muy bien, una vez que has lavado, aspirado cavidad oral, tienes que aspirar bien por si acaso, les digo, entonces cambias el modo a un modo controlado por volumen. Miren, controlado por volumen, donde vas a programar un volumen tidal, puede ser 500, 400, dependiendo de la talla del paciente. Un rato programas. ¿Por qué vas a realizar ese cambio? Porque a mí me interesa de ver cuánto de fuga tiene el paciente. ¿Y cómo se ve eso?
Porque si yo estoy poniéndole 500, tengo que esperar que salga 500, ¿no? Tengo que esperar que salga 500, ya. Cambiaste de modo. Luego vas a tener que desinflar el balón de neumotaponamiento. O sea, este balón, ¿no? Con esto aquí desinflas para que ya no haya este cierre por el balón de neumotaponamiento. Entonces, ¿qué significa? Que el aire, fíjense, miren, el aire que viene de los pulmones va a pasar por el costado, pasa por el costado, pasa por el costado y se va al medio ambiente, el aire. Eso sería lo normal que pase, porque estás desinflando el balón de neumotaponamiento y es lo que vas a hacer, desinflas completamente. Y lo normal, como has desinflado, tiene que haber fuga, porque aquí todavía, ojo, aquí todavía está conectado al ventilador mecánico, y aquí tú tienes que ver que tiene que haber fuga por el costado, porque ya sacaste el balón de neumotaponamiento, perdón, desinflaste, ¿no? ¿Cuánto tiene que fugar? 110 o mayor a un 15%, ¿ya? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si no está conectado a un ventilador mecánico? Estos 110 o este porcentaje, es imposible ver, por eso es que tiene que todavía estar conectado al ventilador mecánico y tiene que estar en un modo controlado por volumen, porque miren, ya desinflé el CAF, programamos aquí 500, aquí cuánto se espera que haya de volumen tidal expiratorio, 370, o sea, tiene que haber una fuga, porque, ¿por qué hay fuga? Porque sale por el costado, o sea, el aire que debería regresar al ventilador no sale hacia el ventilador, sino se escapa por el costado y el ventilador no lo cuenta, no lo contabiliza, por lo tanto, hay fuga, 370 en este caso, ¿no? Lo mínimo, tiene que haber fuga de 170. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay fuga? Hay 0, 5, 10 mililitros, 20 mililitros. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hay un edema de glotis. Estas son las cuerdas vocales, fíjense, esto es lo normal. Cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas, y esta es la epiglotis, ¿no? Entonces, en un edema de glotis, esta glotis, estas cuerdas vocales, es una membrana bien delgadita y es sensible a los edemas, o sea, al acúmulo de líquidos. Pues aquí fíjense que se ha inflamado la glotis, las cuerdas vocales se han edematizado, ¿no? Si ustedes retiran este tubo, ¿tú crees que ese paciente va a ventilar adecuadamente si está cerrada las cuerdas vocales? No, hay estridor laríngeo, hay estridor laríngeo. Y varios pacientes se les ha vuelto que tener que intubar nuevamente porque han presentado, o sea, todo está bien. La parte ventilatoria, el Glasgow, te obedece órdenes, el paciente mueve el cuello, todo excelente, tose, buena tos, pocas secreciones, extubación. Pero lamentablemente tuvo este edema laringio, el estridor se escucha, ¿no? Se escucha con el estetoscopio a nivel del cuello, colocas dice, hay un estridor y el paciente tiene dificultad, disnea, porque está cerrado, pues. Entonces, al nosotros desinflar el CAF en este ventilador mecánico, ¿no? Está conectado a un ventilador mecánico, desinflas el CAF aquí, desinflas, pero resulta que aquí en las cuerdas vocales hay una inflamación. O sea, es como si estuviera con su propio balón de neumotaponamiento, está inflamado. Entonces el aire que tenía que salir por este costado no sale, pues, no sale, o sale en poquita cantidad. Por lo tanto, si el ventilador le dabas 500 y esperabas una salida de 500, va a salir lo mismo porque esto está inflamado. Saldrá de 490, 450, entonces no es suficiente, porque ¿no? Necesitamos que salga mayor de 110, 120, mayor,
Si sale 300, 400 está bien. Entonces, esa es la prueba de fuga del ventilador mecánico. ¿Ya? A ver si hay algunas preguntas tal vez. Muchísimas gracias, Magister Ujú. Marco. En este momento estamos dando el tiempo para que ustedes, estimados participantes, puedan hacer sus consultas. En el chat creo que están escribiendo, Magister, para que podamos ir respondiendo y en el botón de preguntas y respuestas. También están invitados a alzar la mano para que nosotros podamos habilitar el micro. Ya. A ver, aquí dice, respecto a la fórmula para sacar el volumen, ¿esta misma fórmula se usa en pediatría o cuál es la fórmula correspondiente? Ah, ya, en pediatría. Miren, eh, hemos utilizado, ¿no? A nuestra UCI adultos vienen pacientes con de 14, 15, 16 años, ¿no? Hemos atendido. Y estos pacientes que tienen una talla mayor a 1,42 m, se puede utilizar esta fórmula, mayor a 42. Pero en pacientes de menor talla, 1,30 m, ¿no? 1,10 m, la verdad no tengo experiencia en ese tipo de pacientes. Pero en todo caso la fórmula se utilizaría en aquellos pacientes con mayor a 1,42 m, ya de talla, ¿ya? Ahora, acá hay otra pregunta, dice Juana Romero, dice programación del respaldo en el ventilador mecánico Vela, ¿no? En el Vela, eh, miren, hay ventiladores que no se necesita programar porque ya tienen. En todo caso, tendrían que revisar en cualquier ventilador que tenga activado el modo respaldo. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, este ventilador. A ver, voy a ver si es que aquí se puede ver. Todos los ventiladores que desde la tercera generación, o sea, aquellos ventiladores que tienen un modo, perdón, que tienen este sistema microprocesado, o sea, tienen en su sistema microprocesadores, ya son ventiladores que tienen el modo respaldo. Aquí, por ejemplo, ahorita les muestro, voy a acercar la imagen, ya, voy a presentarles una imagen, ¿ya? Ya, fíjense, este es un ventilador, si no me equivoco, este es un ventilador. Galileo no es un Macket, ¿ya? Es un ventilador Macket. Entonces, este ventilador, fíjense, está en un modo espontáneo. Ahorita vamos a ver. Ese programa, miren, FIO 2, PIP, presión soporte. Y miren acá dice, frecuencia respiratoria de apoyo. O sea, ¿qué significa? Cuando el paciente presente apnea. Presión control sobre PIP de apoyo. O sea, cuando el paciente presente apnea. ¿Y cuánto de tiempo de apnea? O sea, ustedes programan, si pasa 35 segundos de apnea, el paciente, el ventilador asume las ventilaciones. Entonces, ustedes tienen opción de programar aquí. Por ejemplo, pueden 10 segundos. Lo normal es 10 segundos que programen, ¿no? Porque 35 es mucho. 10 segundos de apnea
entonces se activa una presión inspiratoria de 15 y una frecuencia respiratoria de 15. Entonces, eso ya te lo presentan. Por ejemplo, este ventilador, el Macket, esto de aquí, así se programa, pero no es que ahora está ya ventilándose con 15 o con, sino que es en proceso de apnea. Entonces, solamente FIO2, PIB y presión soporte, y el fin de la expiración, ¿te acuerdas del ETS? 30% de la presión pico, del flujo pico, también. Ya, y la sensibilidad inspiratoria. Esta es sensibilidad inspiratoria, sensibilidad expiratoria. Esto es lo que se programa en todos los ventiladores. O sea, en este ventilador se programa así. En el Hamilton, ¿te acuerdas cómo era? Se programa solamente activas o desactivas. En el Drager, ¿te acuerdas también? Activas o desactivas. Y en el Vela también tiene esa opción que ya está ya configurada por fábrica. Solamente tienes esa opción de aumentar el volumen tidal o la frecuencia respiratoria. En realidad en todos los ventiladores se puede aceptar, perdón, programar ello. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo este es un modo espontáneo y para que quede esa del pulmoncito, vamos a buscarle aquí. Aquí está. Ahí está. Fíjense arriba. Ahí está. Fíjense, miren. Cada vez, miren, que el paciente inicia la ventilación, por ejemplo, aquí está iniciando el paciente, va a aparecer, ¿qué dijimos? El pulmón. Fíjense eso. Siempre. Aquí inicia y aquí está apareciendo el pulmón. Cuando el paciente no, no inicia la ventilación, no, desapareció. Y ahí aparece. Miren, aparece. Fíjense aquí, inicia la inspiración y aparece el pulmoncito. ¿Ya? Eso nunca se olviden. Tienen que practicar diario. Yo quiero saber si mi paciente está iniciando la ventilación, sí o no. Eso es clave, porque si eso no identifican en su ventilador, no van a avanzar, pues, no van a avanzar. Muy bien. Elizabeth Cárdenas está levantando la mano, si es que hay una pregunta. Creo que ha bajado la mano Magister, la licenciada. Ya. Lo ha levantado por error. Si algún otro participante tuviese alguna otra consulta, puede alzar la mano o escribirnos por el chat para que el Magister Marco pueda resolver su consulta. ¿Alguna acotación? Muy bien, creo que por el momento ha sido todo claro, Magister. De todas formas, recordarle a los participantes todo lo que usted nos ha expuesto el día de hoy. Lo pueden encontrar en su aula virtual. Muy bien, Okay. al parecer ya no tenemos más consultas. Le agradecemos, Magister Marco, por su participación el día de hoy. Como siempre es un placer para nosotros poder escucharlo. La licenciada Mirla también le está extendiendo su agradecimiento. Muchísimas gracias por la capacitación, ¿no? Este curso de actualización sobre todo. Muchísimas gracias a usted, licenciada Mirla, también por su participación, al igual que la licenciada Rosa, la licenciada Juana y todos los participantes que han hecho sus consultas mediante el chat y también mediante levantar la mano para que nosotros le activemos el micro. Indicarles que el día de mañana nosotros continuamos también a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, Magister Marco. Esperamos volverlo a ver pronto con un curso también de actualización. Muchísimas gracias de parte de ASIS Especialización por esta exposición del día de hoy.